Shalom, bienvenidos. Mi nombre es Daniel Díaz y estamos aquí en Bedside Ministries, Ministerios Casa Olivo, y para mí es un placer, un honor poder compartir con ustedes una porción de la palabra del Señor. Y es que nos recordamos, la palabra del Señor es la Torá, esos 5 primeros libros que tenemos en nuestra Biblia. Torá significa enseñanza, instrucción. Y esos 5 libros los distribuimos en 54 porciones que vamos estudiando semana tras semana. En este momento estamos estudiando el 4.º libro, el libro de Bemidbar, en el desierto, mejor conocido como el libro de Números. Y estamos compartiendo un momento donde vamos a recordar diferentes elementos. Primeramente, la menorá. Así que antes de profundizar en esta porción, vamos a recordar primeramente por qué esto es relevante. ¿Por qué es relevante estudiar la palabra del Señor? Así que vamos a recordar nuestro sentido de identidad. Nos recordamos que nuestro Creador nunca vino a establecer religiones, ni diferencias, ni divisiones dentro de su pueblo. Nos recordamos que Él vino a establecer una relación con su pueblo. Y es que su pueblo solo tiene un solo nombre en toda la palabra, el nombre de Israel, que significa el que lucha junto a Dios. Así que, primeramente tenemos que entender de que si nosotros creemos en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si nosotros creemos en ese Mesías que fue profetizado, nosotros somos parte del pueblo de Dios, porque hemos creído y por nuestra fe hemos sido insertados en ese pueblo. Y ese pueblo solo se llama Israel. Aquí no se trata de religiones, si somos judíos, si somos cristianos, si somos una de miles de diferentes denominaciones y divisiones dentro de nuestro pueblo. Así que, entendiendo primeramente que somos parte del pueblo de Dios, entendemos cómo su palabra ha sido un manual para el pueblo de Dios, para saber cómo relacionarnos con Él y cómo relacionarnos con nuestro prójimo. Esa es la esencia de toda la Torá, de toda la enseñanza, de toda la instrucción. Tener un buen transitar en esta vida relacionándonos con nuestro Creador, como Él nos enseña, y relacionándonos con nuestro prójimo, entre nosotros, como Él nos enseña. Y ahora que ya hemos entendido un poco más sobre nuestro sentido de identidad, que somos parte de un solo pueblo, el pueblo de Israel, vamos ahora a compartir un poco de la porción para esta semana. Esta porción está en el libro de Bemidbar, en el desierto, mejor conocido como el libro de Números, desde el capítulo 8, verso 1 hasta el capítulo 12, verso 16. Y esta porción se llama Behalotja, que significa cuando subas o cuando eleves, porque se está refiriendo primeramente cuando eleves esa luz, cuando eleves, cuando subas esa luz. ¿A qué luz se está refiriendo? Vamos a leer lo que nos dice estos primeros versos. Vamos a comenzar desde el verso 1. Dice así: El Creador le habló a Moisés diciéndole que le transmitiera a Aarón y que le dijera: Cuando enciendas las luminarias, las 7 luminarias deben estar iluminando hacia el centro de la menorá. Menorá es el candelabro. Ahora, vemos cómo este verbo de elevar o de subir no ha sido traducido de esa manera porque el contexto nos ayuda a entender un poco más a qué se refiere con elevar la luminaria. Más bien es encender las luminarias, encender las luces del candelabro. Nos recordamos que esta pequeña réplica de la menorá es eso, una réplica, pero tenemos una idea de que la menorá era mucho más grande y teníamos que subir las luces o las luminarias en el candelabro, como las podemos ver acá. Este es el candelabro, pero estas son las lámparas. Y vemos cómo nuestro Creador incluso da la orden de que esta luminaria del centro tenía que estar apuntando hacia el centro y estas a sus lados tenían que estar dirigiéndose hacia el centro. Vemos cómo incluso el Creador nos da aquí en su palabra la reseña de que la menorá fue labrada
en una sola pieza a martillo, oro puro. Es decir, esta fue una pieza con detalles, porque la palabra nos dice que tenía esferas, que tenía flores. Y vemos cómo esta cantidad de detalles siempre nos lleva a reflexionar en cómo nuestro Creador ha hecho esta obra de artífice en medio del desierto, porque de eso se trata este libro. Estamos en el desierto. ¿De dónde sacó este pueblo que había salido de esa esclavitud esa experticia para trabajar con estos elementos como el oro? ¿De dónde sacó las herramientas? ¿De dónde sacó el calor para fundir este oro? ¿Cómo lo hicieron? Tantas preguntas que nos podemos hacer para poder lograr tener una menorá tan hermosa o más hermosa que esta, y que fuese hecha a mano, labrada con martillo. Y eso simplemente nos deja ver cómo nuestro Creador está haciendo milagros en el desierto, milagros donde nosotros a veces pensamos que no puede ocurrir absolutamente nada, que estamos perdidos en el desierto, donde solamente hay arena, donde solamente hay dunas a nuestra izquierda, a nuestra derecha, y nuestro Creador viene a hacer milagros y obras de grandeza, así como lo ha hecho en ese desierto, así como lo ha hecho en medio de la nada. Así que, primeramente tenemos que entender de que así como nuestro Creador permitió que esta menorá fuese labrada en el desierto de la nada, así Él puede hacer contigo y conmigo. Quizás nosotros pensamos que no conocemos mucho de Dios, que no conocemos mucho de su palabra, que estamos quizás un poco mayores para empezar a entender lo que Dios nos está diciendo en su palabra. Pero deja que el Señor haga la obra y que Él tome ese martillo, ese cincel, y vaya labrando en ti esa persona que Él quiere que tú seas, que tú puedas saber relacionarte mejor con nuestro Creador y con tu prójimo. Así que esa es una manera hermosa, como abre boca, de comenzar esta porción, de elevarnos, de elevar esa luz, esa luminaria en ese candelabro. Nosotros somos ese candelabro y el Señor va tallándonos poco a poco, pero es Él que verdaderamente coloca esa luz en nosotros. Él es el que termina de hacer ese milagro cuando nosotros tenemos esa disposición de ser cincelados por Él. Así que vamos a ver qué más estamos estudiando en esta porción. Vamos a ver a los levitas. Nos recordamos que los levitas fueron esas personas de la tribu de Leví, uno de los hijos de Jacob, Israel, que fueron los elegidos para llevar a cabo todas las responsabilidades en el tabernáculo, el Mishkan, este templo móvil en el desierto. Y vemos como en este momento el Creador quiere que todos los levitas, entre 30 y 50 años de edad, que ellos sean purificados, que ellos laven sus vestidos, que se afeiten. Él quiere que ellos puedan tener un nuevo comienzo, un momento donde puedan marcar un antes y un después. Él quiere que esos siervos que van a estar ahí en el tabernáculo, siendo instrumentos de Él para que ellos puedan acercar a todas las demás personas del pueblo de Israel por medio de las ofrendas y sacrificios, que ellos sean purificados. Así que vemos que nuestro Creador quiere que cuando nosotros le sirvamos a Él, que nosotros podamos tener un antes y un después, que verdaderamente pueda haber ese cambio de carácter, de personalidad, de responsabilidades, porque mientras más cerca queremos estar a nuestro Creador, más responsabilidades vamos a tener, y tenemos que estar listos, y tenemos que permitir que nuestro Creador purifique nuestra mente, nuestro corazón, de esos malos hábitos, de esas malas costumbres, malas tradiciones,
sin importar lo acostumbrados que estemos a ellas, sino que verdaderamente que podamos tener esa disposición de que Él nos purifique a cada uno de nosotros. Vemos también en este capítulo que nuestro Creador quería que los levitas sirvieran hasta los 50 años. Nos recordamos que ellos tenían que estar aquí haciendo trabajo fuerte. Ellos tenían que estar encargados de desmontar y montar todo el tabernáculo, este templo móvil, que tenía elementos como esta menorá de oro. Habían cosas de plata, de bronce, habían cosas muy pesadas. Y nuestro Creador también estableció una edad para el servicio de este tipo de siervos, los levitas, de 30 años a 50 años. A los 50 años ya te puedes retirar de ese trabajo forzoso y ahora te puedes encargar de ayudar a las demás personas con ciertas tareas, actividades, pero ya no más el trabajo forzoso. Eso dejémoselo a los más jóvenes. Así que nuestro Creador tiene esa misericordia incluso de nuestros siervos, incluso de esas personas encargadas para servir al resto del pueblo, para que no estuviesen cargando cosas a los 70, a los 80, a los 120 años, sino que ellos pudiesen cumplir con sus responsabilidades por ese tiempo establecido y después se podían encargar a ayudarlos de otra manera, con su sabiduría, con su intelecto, entrenando, ayudando a los demás, haciendo otro tipo de tareas que quizás iban a requerir un poco menos esfuerzo físico. Vemos cómo la inteligencia, la sabiduría de nuestro Creador siempre pensando en el bien de nuestro pueblo. Así que así concluimos ese capítulo 8 con el que comenzamos la porción y ahora vamos a ver en el capítulo 9, donde vemos que nuestro Creador deja reseñada una hermosa instrucción sobre cómo celebrar Pesaj, la Pascua. Nos recordamos que Pesaj es esa primera fiesta de las fiestas de nuestro Creador. Nuestro Creador tiene 7 fiestas en todo el año y tenemos esta primera fiesta, la fiesta de Pesaj, que es en el primer mes del año, en el primero de Aviv, en ese primer mes de la primavera, en el día 14. Entonces, Él nos decía en su palabra, en el libro de Éxodo, o Él nos dice, mejor dicho, que nosotros tenemos esa oportunidad para celebrar Pesaj, pero tenemos que estar en una condición para poder celebrar Pesaj. Teníamos que estar purificados. Y una persona se impurificaba ritualmente, por ejemplo, si tocaba algún muerto o si estaba en contacto con algún muerto. Entonces se acercaron unas personas que habían estado en contacto con un muerto y se acercaron a Moisés y le dijeron: Moisés, ¿cómo podemos hacer? Hemos estado en contacto con un muerto, pero ansiamos celebrar esa fiesta a la que el Señor nos llamó a estar juntos. ¿Cómo podemos hacerlo? Yo tengo esa disposición de acercarme al Señor, de seguir esa instrucción de celebrar Pesaj, esa Pascua. ¿Cómo podemos hacer, Moisés? Y Moisés dijo: bueno, dame un ratico, déjame y consulto con el jefe que está allá arriba. Y el Creador le dijo a Moisés: dile a estas personas que ellos van a poder celebrar esta fiesta, este tiempo señalado, en el segundo mes, en el día 14. Entonces era en un mismo día 14, pero ya no en el primer mes, sino en el segundo mes. Y vemos esa misericordia del Creador para las personas que quizás no habían podido tener la oportunidad de acercarse a Él porque no estaban ritualmente puros o porque quizás estaban de viaje o estaban en el camino y no podían estar presentes para ese momento, ese tiempo señalado. Ahora, ¿qué restos de un muerto pudieran haber separado a estos hombres de cumplir el mandamiento de celebrar Pesaj, esa primera fiesta, esa fiesta tan importante que nos ayudaba a recordar el éxodo de Egipto? Los sabios dicen que pudo haber sido los restos
del fallecido José, uno de los hijos de Jacob, de Israel, ese hijo amado que había reinado en Egipto y que había pedido que cuando sus descendientes salieran de Egipto, que llevaran sus restos con él. Y cuando Moisés salió de Egipto, como lo dice la Escritura, él llevó, por obediencia, estos restos de José. Entonces quizás pudieron haber sido estas personas que estaban cargando o llevando los restos de José y que dijeron: Moisés, nosotros hemos estado aquí cumpliendo con nuestras responsabilidades. ¿Cómo podemos hacer? Porque nosotros también queremos celebrar Pesaj. Entonces los sabios dicen que pudo haber sido los restos de José que cohibieron a estas personas de poder celebrar Pesaj en el primer mes. Entonces vemos cómo personas como tú y como yo podemos ser utilizados por el Señor, quizás no solamente para nuestro bien, sino para el bien de las demás personas. Como por medio de nuestras experiencias, de nuestros testimonios, podemos compartir un poquito de esperanza con las demás personas que están transcurriendo pruebas similares a las que nosotros ya nos hemos enfrentado. Así que el Señor tiene misericordia de su pueblo y nos da esa segunda oportunidad para celebrar Pesaj. Así que cuando nosotros quizás no podemos celebrar Pesaj en el primer mes, porque estábamos de viaje, porque estábamos enfermos, porque, qué sé yo, tantas maneras que nosotros quizás podemos estar alejados del Señor en ese primer mes, Él nos da una segunda oportunidad en el segundo mes para nosotros poder acercarnos a Él. Vemos también en este capítulo 10 cómo nuestro Creador manda a la unidad por medio de un elemento que es la trompeta. Él mandó a hacer 2 trompetas de plata y que con estas trompetas y con su sonido pudieran agrupar al pueblo, que pudieran, por medio de los sonidos de estas trompetas, dejarle saber al pueblo cuándo tenían que colocarse en marcha, cuándo tenían que venir ciertos campamentos, porque nos recordamos que esas 12 tribus estaban divididas en 4 campamentos de 3 tribus cada uno. Y con los sonidos de la trompeta, estas tribus, estos campamentos tenían ahora una mejor manera de saber cuándo colocarse en marcha, cuándo el primer campamento debía colocarse en marcha, cuándo el segundo campamento tenía que colocarse en marcha, porque recordamos que eran 600,000 hombres, entre 2 y 3 millones de personas en total. Entonces, la practicidad del sonido ayudaba a que nuestro pueblo estuviera siempre en unidad, como una sola unidad. Y así es que nos quiere el Señor. Aunque nuestro cuerpo tenga diferentes partes, nuestro torso, nuestra mano, nuestro brazo, nuestras piernas, somos todos una unidad, así como el pueblo del Señor. Tribus, cada uno con una responsabilidad distinta, pero todos siendo parte de una unidad y moviéndose como una unidad. Y vemos como en este capítulo 10, en el verso 10, nuestro Creador nos pide escuchar el sonido de la trompeta que nos recuerda el llamado a la unidad en esos días de nuestro regocijo, en esos días de la alegría, en los días de las fiestas señaladas, los tiempos señalados, así como Pesaj, y también en los comienzos de cada mes. Vemos que nuestro Creador quiere que nosotros siempre estemos recordando esa unidad a la que Él nos llama. Y también vemos cómo Él siempre estuvo con nosotros en ese desierto, cómo nuestro pueblo se ponía en marcha con ese son de la trompeta, con ese sonar de la trompeta, y cómo el pueblo se ponía en marcha cuando había una nube, una columna de nubes que estaba poniéndose en marcha. Nuestro Creador siempre estuvo guiando a su pueblo en el desierto. Ellos estuvieron en marcha
cada vez que esa nube se ponía en marcha. Y cuando esa nube reposaba en un mismo lugar, el pueblo se detenía. Y cuando el pueblo se detenía, entonces armaban el campamento de nuevo y el tabernáculo se volvía a erguir y ahí ellos podían estar acampando un día, una semana, un mes, un año. El tiempo que esta nube estaba ahí de día, ellos estaban ahí de día. Y por la noche ya no era simplemente una nube, sino que ahora era una columna de fuego, dice la palabra. Entonces de día, en una nube, de noche, era una manera de no solamente tener iluminación, sino también calor y protección. Vemos como nuestro Creador siempre estuvo velando por la unidad y la protección de nuestro pueblo, de una manera milagrosa. ¿Quién se va a acercar a ese pueblo en el desierto que tienen a un guardián en la noche con una columna de fuego? Y entonces nuestro pueblo siempre obediente se colocaba en marcha cuando estas nubes estaban en marcha y se detenía cuando estas nubes se detenían. También vemos cómo Moisés tuvo a su familiar, su suegro, que los había estado ayudando a saber en qué lugar acampar. Ya cuando la nube se detenía, ellos tenían que acampar y su suegro, que conocía muy bien el terreno, los ayudaba. Y le dijo a Moisés, bueno, hasta aquí llegué, yo me voy para Midian, para mi tierra. Y Moisés le dijo, ya va, pero quédate con nosotros, tú has sido nuestros ojos. Y todo el bien que nos va a hacer nuestro Creador a nosotros, todo ese bien lo vamos a compartir contigo. Y eso nos recuerda cómo nosotros podemos compartir de esas bendiciones con otras personas simplemente porque esas personas estén con nosotros y nosotros estamos aferrados al Señor. Cómo nosotros podemos no solamente tener bendición de nuestro Creador, sino cómo esa bendición emana de nosotros. Cómo esa bendición puede llegar a nuestras generaciones. Cómo esa bendición puede bendecir a nuestro hogar. Cómo puede bendecir a nuestra comunidad. Así que no es una responsabilidad solamente por nosotros mismos el estar ceñidos, el estar de la mano de nuestro Creador, sino que es una responsabilidad incluso mayor, porque abarca nuestras generaciones, abarca nuestra familia, nuestro hogar, nuestros compañeros de trabajo, abarca nuestros amigos, familiares. Y qué hermoso ver cómo el Señor tiene misericordia de las personas que están aferrados a Él y esa persona puede ser instrumento de bendición para las demás personas. Así como lo fue el pueblo de Israel con esos extranjeros que habían sido insertados en ese pueblo, así como lo fue el suegro de Moisés. Y así llegamos entonces a este capítulo 11, donde vemos que el pueblo se rebela porque está cansado. Llevan más de un año en ese desierto comiendo maná, este alimento que nuestro Creador hacía que viniese del cielo. Con el rocío venía el maná y el maná era como esa semilla del cilantro y con esta semilla la hervían y la convertían después de hornearlo en tortas. Y claro, tenían más de un año comiendo este mismo alimento, pero es que nos recordamos, eran entre 2 y 3 millones de personas. Entonces, ya estaban cansados, estaban hartos y empezaron a recordarse lo que comían en Egipto. Oh, cuando estábamos en esa esclavitud, pero por lo menos comíamos pescado, comíamos melones, comíamos pepino. Y empezaron con la nostalgia a recordarse de su vida anterior, cuando eran esclavos del faraón y simplemente podían complacer esos placeres de la carne. Entonces Moisés dice, Dios, ¿qué hice yo para merecer este pueblo? Yo no pedí este pueblo, dice Moisés, pero míralos,
rebeldes, están pidiendo carne. ¿De dónde voy a sacar carne para todas estas personas? ¿Qué voy a hacer yo? Quítame la vida, Dios, porque yo no quiero ver el desatino de este pueblo rebelde. Y Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Esta es una carga que tú vas a compartir con 70 personas. Así que junta a 70 sabios, a 70 personas influyentes, líderes del pueblo. Y en ese momento el Señor bendijo a estas 70 personas y derramó su espíritu, y estas personas estuvieron profetizando, estuvieron teniendo ese momento de revelación, ese momento de recibimiento, de gracia, de sabiduría, para poder guiar al pueblo y ayudar a Moisés con esas cargas. Imagínense, entre 2 y 3 millones de personas quejándose porque querían carne, luego de ver que tienen a un creador que los está guiando en una nube, hay una columna de fuego, están comiendo comida que viene del cielo y esta gente está pidiendo carne. Como que quieren devolverse para Egipto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Entonces, Dios le dice, ¿sabes qué, Moisés? Vamos a darle carne al pueblo. Pero no va a haber carne por un día, ni por 2, ni por 5 días. Va a haber carne por todo un mes. Y Moisés le dice a Dios, pero ya va. Estamos hablando que son 600,000 hombres, entre 2 y 3 millones de personas. Y me estás diciendo que va a haber carne para ellos por un mes. No es necesario matar a todo el ganado y sacar a todos los peces del mar para alimentar a esta gente. Señor, ¿qué vas a hacer? Y él dice, Moisés, ¿estás desconfiando de mi poder? Vamos a ver si lo que yo te estoy diciendo se cumple o no. Y entonces el Señor hizo que hubiese una cantidad de codornices o de faisanes que nunca antes se había visto de esta manera. Era un día de camino a los alrededores del pueblo, que se llenaron, dice que hasta de 2 codos de altura, de puras codornices y faisanes. Imagínense, un día de recorrido, de distancia, cubierto de puras aves. Eran 2 codos de altura de la cantidad de aves que habían. Le dijo, ¿sabes qué? ¿Ustedes quieren carne? Bueno, vayan a comer carne hasta que se harten. Y así lo hizo. Entonces, vamos a recordarnos qué podemos aprender de todo esto. Primeramente, que no debemos quejarnos por las pruebas por las que estemos pasando. Hay personas que tienen pruebas más difíciles y quizás no se están quejando. Hay momentos donde necesitamos agradecer las pruebas por las que estamos pasando. Hay momentos donde tenemos que tomar una pausa y observar las bendiciones que nos rodean. Tenemos el alimento por 6 días. Es un alimento que nos ayuda a mantenernos con vida. Es un alimento que nos ayuda a estar fuertes en este desierto árido. Y nos estamos quejando por la carne. ¿Cuántas personas a veces se ponen a pensar nostálgicamente en lo que hacían cuando eran esclavos en Egipto, esclavos de ese mundo de pecado, y no aprecian las bendiciones de cuando ya somos siervos de la justicia, siervos del Señor? Y nos ponemos a pensar en todas las cosas que hacíamos, en lo que hacíamos en nuestra vida pasada, y nos trae nostalgia. Y está bien recordar por las pruebas que hemos pasado, pero tenemos que recordarnos dónde estamos ahora, la responsabilidad que tenemos ahora y la bendición que comparte el Señor cuando somos responsables. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. No esa carne que solíamos comer en Egipto, o ese pescado, o esos melones o pepinos. No.
Tenemos que apreciar este alimento espiritual que viene de una manera milagrosa, que no solamente es suficiente para mí, sino para toda mi familia. En este desierto donde no hay nada, milagrosamente hay este alimento. Eso es lo que tenemos que apreciar. Las bendiciones, contar las bendiciones, no recordarnos de lo que teníamos o de lo que hacíamos en esa vida pasada. Cuando quizás éramos ciegos a la palabra del Señor, cuando estábamos alejados de su pueblo. Eso es lo que tenemos que acordarnos. Y de cómo tenemos que ser cautelosos con lo que pedimos, cautelosos con nuestra lengua. Porque a veces nosotros decimos al Señor, Señor, dame dinero. Cuando la verdad es que quizás no necesitamos dinero, porque no estamos listos para la responsabilidad de manejar el dinero sin que vaya a afectar nuestro carácter o nuestra relación con Dios. Pero seguimos con la misma oración, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero, Señor, dame dinero. Y el Señor dice, ¿sabes qué? Tú te estás quejando por la prueba por la que estás pasando, cuando tienes salud, cuando tienes a tu familia, cuando estás cerca de mi palabra, cuando por más de que quizás no tengas mucho dinero, yo estoy supliendo ahí todas tus necesidades y quieres dinero. ¿Para qué quieres dinero? Pero está bien, me estás pidiendo dinero. Bueno, toma dinero. Y el Señor entonces nos da dinero. ¿Qué hacemos con ese dinero? Vanidades, orgullo, codicia. Nos alejamos del Señor. A veces nos enfocamos en lo material y dejamos a un lado lo espiritual. El dinero es un recurso, no es la meta. Tenemos que saber utilizar nuestros recursos y ser cuidadosos con los recursos que le pedimos al Señor, porque a veces esos recursos puede que vayan a dañar nuestra relación con nuestro prójimo y con nuestro Creador. Así como lo fue en el caso de estas codornices, de estos faisanes. ¿Tú quieres carne? Bueno, vas a comer solamente carne por 30 días. Imagínense esas personas, yo creo que aprendieron la lección. Después de comer 30 días lo mismo, donde no había más que comer. Y como el Señor castiga la codicia, castiga a esas personas que se enfocan en lo material. Así que nosotros tenemos que ser cuidadosos con lo que pedimos y cuándo lo pedimos. Y entonces vemos en este capítulo 12, para finalizar, a Miriam, la hermana de Moisés, hablando con el hermano de Moisés, con Aarón, también su hermano. Y le dice, ¿qué te parece que Moisés estaba con esta esposa? Que su esposa no era originaria de los descendientes de Jacob, era una extranjera. Y Miriam le dice a Aarón, pero así como el Señor ha hablado a través de Moisés, también habló a través de nosotros cuando nuestro hermano reunió a esas 70 personas y nosotros estábamos ahí y nosotros profetizamos y tuvimos esa unción de su espíritu. Entonces, de alguna manera estaba como que tratando de decir, ya Moisés no es tan especial porque ahora yo también puedo profetizar. Ahora yo también estuve expuesta a la presencia del Señor. Entonces, así como Él es líder, yo también puedo ser líder. Y el Señor no le gustó. El Señor mandó a llamar a Miriam, a Aarón y a Moisés. Nos recordamos, ¿quién estaba hablando mal? Miriam. ¿Y a quién mandó llamar al Señor? A los tres, a Miriam, a Aarón y a Moisés. Y le dijo, tú no puedes estar hablando así. Tú no puedes comportarte de esa manera. Porque así como yo hablo con los profetas, por medio de sueños, por medio de diferentes maneras místicas, yo no hablo así con Moisés. Con Moisés hablo cara a cara, de una manera personal. ¿Por qué? Porque Él me ha sido fiel en toda mi casa, dice el Señor.
Entonces, Miriam como castigo tuvo esa enfermedad de Tzarat, lo que le llamaríamos lepra hoy en día, que era un castigo por su mal proceder con lo que dijo. Quizás ella no dijo ninguna mentira, pero quizás no tuvo una buena intención. Quizás su corazón no estaba en el lugar correcto. ¿Y quién más importante que la hermana de Moisés para enseñarle a todo el pueblo que no solamente los líderes tienen una importancia, sino también una responsabilidad? Tenemos que ser cuidadosos con lo que decimos, porque quizás no estamos diciendo ninguna mentira. Quizás estamos diciendo una verdad, pero estamos hablando con una mala intención. Estamos criticando. Quizás sea algo real que ha pasado, que ha sucedido, algo que estamos viendo, pero ¿qué estamos haciendo con nuestra lengua? ¿Qué estamos exteriorizando? ¿Qué ganamos con ese comentario? ¿Estamos irrespetando la autoridad de otra persona con nuestra lengua? Y por eso es que el Señor permitió que Miriam tuviese lepra. Y a los leprosos había que colocarlos fuera del campamento. Y Moisés en ese momento, siendo tan humilde, le dice al Señor: Señor, te lo ruego, sánala, te lo ruego. Y el Señor le dice a Moisés: no, ella tiene que aprender. Así que va a estar fuera del campamento con lepra, con Tzarat, 7 días. Y después ella puede volver al campamento. Y todo el pueblo, 2 a 3 millones de personas, tuvo que quedarse en ese mismo lugar porque Miriam estaba con lepra y no podía volver al campamento. Entonces tuvieron que acampar en ese lugar y quedarse ahí. ¿Y cómo una sola persona puede hacer retroceder a tantas otras personas? ¿Cómo una persona puede retroceder sus generaciones venideras? Esa comunidad donde esté, ese ministerio donde el Señor haya colocado a esa persona. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestra lengua y también respetar a las personas que tienen un cargo de liderazgo, porque el Señor los ha colocado ahí con una intención y quizás no sea para nosotros conocer esa intención, pero tenemos que ser modestos, humildes y estar enfocados en el propósito que el Señor ha colocado en nosotros, no en el de la otra persona. Y que porque nosotros tengamos ciertas bendiciones, que no nos vaya a nublar la mente, porque seguimos teniendo responsabilidades. Y cuando servimos al Señor y queremos compartir y vivir su palabra, tenemos muchas más responsabilidades. Mientras más cerca del Señor, más bendición, pero mayor responsabilidad. Entonces, hemos visto esta serie de episodios en esta porción que nos ayudan a entender mucho mejor lo cuidadosos que tenemos que ser. En cómo el Señor está trabajándonos a cada uno de nosotros como si fuéramos esa menorá de oro que Él está labrando a martillo, y cómo Él coloca esa unción especial, esa luminaria, esa luz, cuando nosotros tenemos la disposición de ser labrados por su martillo. Y cómo tenemos que estar enfocados en la luz que nosotros podemos compartir con los demás y no la luz de las demás personas. Que nosotros podamos tener un día bendecido y el Señor pueda seguir trabajando con nuestro carácter y personalidad. Que tengan un día bendecido. Shalom.